violencia heterosexista es un grave problema social y los resultados en la lucha por su erradicación distan de ser satisfactorios. Por eso es imprescindible seguir avanzando en estrategias que permitan eliminar esta execrable violencia de nuestras vidas. Quienes formamos parte de Alianza Rebelde compartimos la convicción de que el derecho penal, por sí solo, no puede resolver el problema de violencia de género. No es su cometido. El Código Penal tiene la función de determinar la culpabilidad y la pena correspondiente a cada delito, pero ese penalismo mágico ha demostrado su incapacidad para lograr avances significativos en la erradicación de esta violencia. Nuestra intención en esta sesión no es ofrecer otra fórmula milagrosa, ya lo sentimos, sino reflexionar sobre posibles herramientas más útiles y menos dañinas que puedan contribuir a avanzar en este objetivo. Gracias por estar aquí, más a esta hora y con la carrerilla a la que os llevamos, y por compartir esta conversación con quienes estamos a este lado, en el escenario. Somos Laura Macaya, Pepe Castilla y Belén González. A los tres nos une una mirada crítica al derecho penal, pero también tener los pies llenos de barro. Hemos acompañado durante muchos años a personas en contextos de violencia y conflictos de diversa naturaleza, con el deseo de reparar el daño causado, de fortalecer los factores protectores para evitar su reiteración y de cimentar las bases de transformación social necesarias. En Acción en Red, como muchos de vosotros y vosotras sabéis, llevamos 2 décadas acompañando a personas que han sufrido distintos tipos de agresión heterosexista. Laura Macaya Andrés lleva más de 15 años acompañando a mujeres en procesos de recuperación tras violencias machistas y ha diseñado metodologías de atención en casas de acogida desde una perspectiva interseccional. José Castilla Jiménez, ahora voy a llamar por los nombres oficiales, cuenta con una dilatada experiencia tanto en el campo de la justicia restaurativa como de la mediación. Os lo presento un poquito mejor. Laura es educadora social con formación en Derecho y máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Feminista abolicionista del sistema penal, dirige la asociación, la maravillosa Asociación Genera, e investiga la aplicación de la justicia transformadora y restaurativa en el abordaje de las violencias machistas. Su investigación analiza el castigo como dispositivo y la instrumentalización de la víctima para legitimar el control social. Es autora de libros como Esposas nefastas y otras aberraciones y Conflicto no es lo mismo que abuso. Ahí Luis de la Fuga tiene algunos ejemplares. Pepe es presidente de la Asociación Andaluza de Mediación, AMEDI, y coordinador del Programa de Mediación y Justicia Restaurativa en fase de ejecución penal, impulsada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y AMEDI. Es mediador en procesos restaurativos entre víctimas de terrorismo y en miembros de ETA en el Instituto de Rehabilitación Social del País Vasco. Casi nada. Y profesor de Mediación Penal y Justicia Restaurativa en la Universidad de Sevilla. Ha publicado varios libros sobre el tema, entre ellos Justicia Restaurativa, una justicia para las víctimas. A ver, como en las sesiones anteriores, aquí tenéis un código de QR para que vayáis lanzando preguntas desde ya si queréis, ¿vale? Para que luego, cuando llegue la hora del debate, no empecéis a formularlas y entonces no les dé lugar a contestarlas, ¿vale? Esto ha funcionado bien en la mesa de porno y luego también, ¿vale? Bueno, para ser fieles al título de la mesa, vamos a centrarnos en experiencias de justicia restaurativa y transformativa. Es decir, el propósito es que expliquéis por qué consideráis que el modelo actual está fracasando y qué experiencia concreta tenéis vosotros en vuestras prácticas cotidianas que creéis útiles. Y ya empiezo a disparar. ¿Cuáles son para vosotros los principales inconvenientes del abordaje punitivo actual de las violencias? ¿Y qué ventajas experimentáis en vuestra práctica de justicia restaurativa, de mediación o de justicia transformativa? Vamos a convencer al público, ¿vale? ¿Empiezas tú, Pepe? Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, los límites del derecho punitivo yo creo que los conocemos todos y sobre todo si a alguno le ha tocado transitar por el sistema penal, ¿no? El derecho penal fundamentalmente para lo que está es para determinar quién incumple una norma contenida en el Código Penal y cuál es la sanción, el castigo que merece dicha conducta. Tradicionalmente en el sistema penal se ha dado la espalda a la víctima, aún a día de hoy lo sigue siendo, aunque en los últimos años se haya tratado de dar un poquito más de preponderancia a esta. Y lo que son las necesidades básicas de una víctima, generalmente el derecho penal, el sistema penal no las atiende, incluso las agrava en muchos casos, ¿no? Es lo que se llamaría la revictimización o la victimización secundaria, que a veces hasta el transitar por el propio sistema penal se convierte a veces en una situación aún más dolorosa y más gravosa para las víctimas que el hecho en sí de la victimización, es decir, del delito que padeció y que sufrió, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que es que realmente el sistema penal lo que viene es a gestionar y a resolver un conflicto jurídico, que es una conducta de una persona, parece que ha vulnerado una norma y por lo tanto hay todo un ensamblaje de normas unas con otras para determinar de qué manera se establece la responsabilidad penal de esa persona. Ahí, como digo, hay poco margen para la víctima. Muchas veces la víctima solo tiene el rol de ser una prueba de cargo del hecho delictivo cometido. Y en muchas ocasiones el juicio se celebra sin la presencia de la víctima. Se queda fuera, no se la escucha, no se la atiende. Es una muestra más de cómo el sistema penal no atiende las necesidades de la víctima. Por lo tanto, ese conflicto jurídico queda resuelto con la sentencia, mejor, peor, y generalmente ahí la víctima queda con muchas interrogantes, con muchas necesidades no atendidas. Los últimos años parece que se le está abriendo un poquito el margen de entrada a la justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Pues sería precisamente ese modelo de justicia, esa mirada, ese paradigma de justicia en el que en vez de poner el foco en quién ha cometido el delito, se pone el foco en quién ha sufrido el delito y qué necesidades tiene esa persona o esas personas y la comunidad también, ¿no?, a raíz de ese delito cometido. Y buscando la mejor manera de reparar las consecuencias de ese delito, buscamos lógicamente que la víctima sea atendida en su necesidad, que la comunidad se implique en ver cómo tiene que gestionar todo esto y también se le da un espacio para que el infractor se responsabilice y tenga también un margen para la rehabilitación, la reeducación, digamos, de aquello que ha podido ocasionar de alguna manera el delito cometido. Como veis, es una mirada muy distinta. Es una mirada que sobre todo lo que pretende es atender el conflicto humano o interpersonal que se ha generado entre quien ha ocasionado el daño y quien lo ha sufrido. Generalmente en el espacio de la justicia restaurativa, más que de delito, hablamos de daño y más que de culpa, hablamos de responsabilidad, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de responsabilización por parte del infractor, el que ha generado el daño, y trabajamos un poco en cuáles son aquellos elementos que necesita la víctima para sentirse, en la medida de lo posible, atendida y reparada. Ahí ponemos todo el foco, ahí ponemos todo el esfuerzo, ahí ponemos todo el cariño también. La justicia restaurativa nunca es un planteamiento de aquí tienes el traje, a ver víctima, ¿cómo te queda?, sino que hacemos un traje a medida de sus necesidades, a medida de las circunstancias concretas que se han dado en la comisión del delito, en la generación del daño, en las consecuencias que todo eso ha tenido en la vida de esa o de esas personas, ¿no? Y así tratamos de atender estas necesidades que digo que son las prioritarias en las víctimas y que generalmente el proceso penal no atiende. ¿Cuáles serían? Pues diría que la primera necesidad es la de información, la de saber. El proceso penal pretende exclusivamente determinar los elementos del tipo penal criminal
y no viene a buscar o a explorar en otros elementos que no tengan que ver exclusivamente con eso. La víctima siempre se queda con muchas preguntas en su interior, con muchas interrogantes, que son precisamente en muchos casos las que le quitan la paz, la serenidad, la seguridad que ha perdido como consecuencia de la victimización, ¿no? Lo más doloroso a veces para una víctima es que, a pesar de haber, digamos, triunfado en el proceso penal, es decir, de haber conseguido una sentencia en la que la crean a ella y consiga la sentencia condenatoria, se queda con una enorme cantidad de interrogantes que a ella misma, de alguna manera, la pueden incluso colocar ante sí misma como culpable o responsable de lo que ella ha sufrido, ¿no? Por lo tanto, fundamental es que la víctima obtenga información, obtenga verdad, pueda obtener respuestas a preguntas como el por qué a mí, por qué de esta manera, por qué tú, por qué entre nosotros, por qué aquel día. Lo segundo sería la necesidad de expresión. Las víctimas, y cuando hablo de víctimas hablamos de todos los que estamos aquí presentes, igual que cuando hablo de victimario también, porque seguramente todos hemos sido víctimas y victimarios, no necesariamente de algún delito, pero sí de alguna situación en la que hayamos generado daños a otras personas. Pues la víctima está necesitada de expresarse, de narrar, de contar lo que ha sufrido, cómo lo ha vivido y las consecuencias que eso ha tenido en su vida. Y en el proceso penal no se le permite hacer toda esta narrativa, ¿no? En el espacio propio de la justicia restaurativa sí es un espacio seguro, es un espacio para ella, para él, para quien sufre las consecuencias de la victimización, y por lo tanto le vamos a dar toda esa escucha empática y restaurativa que necesite para que tenga también ese desahogo. Y cuando hablamos de expresar, evidentemente tiene un sentido y tiene un desahogo cuando nos lo expresa a los facilitadores, pero fundamentalmente el momento cumbre de esa necesidad de expresión se da cuando se lo puede expresar a quien le ha causado el daño, a quien generó todo aquello, ¿no? Es un momento de empoderamiento y es un momento que, bueno, pues que tiene mucha fuerza, ¿no?, para las personas que han sufrido delitos. Ahí entra en juego con una tercera necesidad que podríamos decir que es la de recuperar las seguridades perdidas, volver a creer en aquello que yo creía, volver a vivir en aquello que yo consideraba importante en mi vida y que de alguna manera quizá ha quedado cuestionado como consecuencia de la victimización, ¿no? Porque muchas veces pues eso, entran preguntas que tienen que ver conmigo mismo, con mi manera de ser, de sentir, de relacionarme con las personas, por qué le di confianza a esta persona si luego me ha hecho esto. A veces se produce un terremoto interno en las personas que han sufrido un delito y a veces se produce incluso un diálogo duro, crudo, de ellas con ellas mismas, ¿no? Salir de eso y poder recolocar y resituar a quien es responsable de la conducta y a quien la ha sufrido siempre es muy importante y es algo que revitaliza y libera mucho a las víctimas. Otra necesidad de las víctimas es una reparación. La reparación en el terreno del sistema penal es solo una reparación económica, una responsabilidad civil. Y muchas veces no se paga porque también hay unos límites para el embargo de cantidades que vengan a satisfacer la responsabilidad civil, ¿no? Las víctimas nos tienen dicho claramente que lo que menos les importa es el dinero y sobre todo en este tipo de violencias, ¿no? Hay un daño psicológico, hay un daño moral, emocional, hay un daño social, hay un daño familiar, que es lo importante. Y eso, desgraciadamente, el sistema penal no lo atiende, no da para más. Y son estos espacios de la justicia restaurativa donde sí es posible ver atendidas algunas de estas necesidades. Si luego da tiempo, podré quizá contar algunos de los casos reales de violencias sexuales donde he podido facilitar encuentros restaurativos y siempre contando las historias reales, los casos donde yo creo que más se visibiliza y se ilustra todo esto que os digo, que realmente no puedes conseguir en otro espacio, sino en el marco de la justicia restaurativa. Bueno, ahora nos dejáis con todas las ganas, Pepe, esta técnica que te ha Para que no se vayan, para que se queden hasta el final. Bueno, luego apuntamos y lo retomamos.
Yo creo que, bueno, tomo lo que decía, todo lo que ha comentado Pepe, suscribo completamente. Bueno, primero de todo, también agradecer a estas jornadas el espacio. Creo que además el nivel de organización que está habiendo, de tiempos, está siendo una pasada. Entonces, bueno, felicidades por todo el curro que estáis haciendo y que estamos haciendo. Y bueno, siempre con esta cosa de los inconvenientes, a veces yo últimamente pensaba en que a veces tengo la sensación de que he hablado tantas veces sobre los inconvenientes del sistema penal para las víctimas de violencia machista en general, no solo para las víctimas de violencia machista, pero bueno, en específico para el abordaje de la violencia machista, ¿no? Y aún así creo que es absolutamente imprescindible seguir hablando e insistiendo sobre esos inconvenientes y poder superar ese momento en el que se da en muchos espacios y se da en muchos temas, no solo en este, ¿no? Que es el reaccionarismo de la alternativa, ¿no? Que lo hablaba en el último artículo que aparece, lo tenéis aquí también, en la revista Zona de Estrategia, el número 3, que va sobre el sentido común punitivo, y hablaba de esto, del reaccionarismo de la alternativa, ¿no? Cuando esa exigencia reaccionaria a plantear alternativas nos impide pensar, tener espacios y disponer de espacios para hablar también de los inconvenientes y para hablar de la crítica al sistema penal, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque voy a entrar también en algunas cuestiones sobre los inconvenientes que quizá hemos repetido, pero que parece que sigue siendo muy necesario seguir repitiendo, ¿no? Y dotándonos de ese marco crítico para, bueno, ¿no? También pues para combatir lo que nos viene, ¿no? Que es una fuerte pasión punitiva, ¿no? Y un fascismo emocional, ¿no? Del que luego explicaré un poco más y que creo que su raíz precisamente está en esa raíz de la punición, ¿no? La raíz de la punición, entendiendo la punición tanto a nivel de sus estructuras y las instituciones penales y de justicia en los marcos del sistema de justicia, como la raíz punitiva también en los marcos culturales, relacionales, afectivos, en los que muchas veces nos estamos relacionando y que la estamos llevando a cabo también ahí, ¿no? También en esos espacios, no solo en el marco del sistema penal, ¿no? Entre algunos de los inconvenientes, yo he distinguido entre inconvenientes principales que luego pueden ser compartidos, porque también hay una cosa que también se parte en el sistema penal, pero también en los abordajes punitivos, que es entender a la víctima y a la persona que comete, ¿no? que infringe el daño, que agrede, como personas con intereses diametralmente opuestos, ¿no? Cosa que no siempre es cierta, o bien porque forman parte de comunidades a las que les une otras cuestiones, o comunidades afectivas, o tienen objetivos políticos en común, o son personas que pueden coincidir perfectamente en la cola del paro, por ejemplo, o en un comedor social, ¿no? Y que por tanto es como, bueno, pues quizá ahí lo de entender a la víctima y al agresor como con intereses diametralmente opuestos también es un poco complejo y de hecho no responde muchas veces a la realidad de muchas de las situaciones, ¿no? Pero bueno, por pensar en algunas de las cuestiones y tomando lo que decía Pepe, ¿no? Inconvenientes del sistema penal, por ejemplo, de cara a las víctimas específicamente de violencia machista, pero que seguramente se puede hacer extensible a otras víctimas de daños o de delitos, ¿no? Lo que decía Pepe, se les condena a entender la reparación, es decir, el sistema penal entiende la reparación de la forma en la que comentaba Pepe, si es que la reparación como reparación económica, y por tanto muchas veces se nos condena a entender la reparación única y exclusivamente en esos términos, ¿no? Y por tanto parece que cuando cuestionas el abordaje punitivo y penal de la violencia estás cuestionando las posibilidades de reparación de la víctima, y con eso lo que se hace es condenar a la víctima a una reparación muy precaria, ¿no? Es decir, a entender lo que es la reparación de una forma muy limitada y por tanto también a generar todas esas angustias y malestares cuando no ven resueltas, incluso en los casos de éxito, ¿no? como comentaba Pepe. Luego también se somete a la víctima a un proceso violento, ¿no? Es un proceso en el que, no solo porque existen sesgos clasistas y racistas en el proceso, que es lo que más se denuncia últimamente, ¿no? Que es esta cuestión de el derecho penal es machista, el derecho penal es racista, sí, existen esos sesgos en la aplicación del derecho penal, pero en sí el derecho penal, el proceso penal es un proceso que es violento para las víctimas, ¿no?
¿Qué es reparar, para entender un poco esta cuestión, ¿no? ¿Qué es reparar para nosotras, para las personas que acompañamos la violencia o que la hemos vivido de forma directa, ¿no? Reparar consiste en abordar los impactos, en acompañar para ubicar la experiencia en un lugar sanador, ¿no? En un lugar en el que nos permita salir de ese momento de dolor, de hiperexpresividad emotiva del daño, para acompañar un poco a subjetivar la experiencia del daño desde un lugar que nos permita convivir con él sin negarlo, pero sin tampoco estar presas por el dolor de forma indeterminada, ¿no? Y luego también, pues efectivamente también consiste la reparación en restituir todos los daños que se han producido a nivel social, a nivel afectivo, pero también a nivel material, ¿no? Y restituir la situación que tenía la víctima antes de ese daño, pero no solo restituir la situación que tenía previo al daño, sino mejorarla con el fin de intentar prevenir futuras situaciones de violencia, porque evidentemente la precariedad, la dificultad de acceso a la vivienda, la dificultad del acceso a rentas es, y de ahí, ¿no? Que cuando enfocamos el tema desde una perspectiva material, lo que tenemos muy en cuenta es que luchar contra la violencia machista es luchar por mayor justicia social, ¿no? Y desde esa mirada es lo que nos parece además más relevante, ¿no? Y cómo mejorar esa situación con el fin de evitar mayor exposición a la violencia, ¿no? Se generan esas falsas expectativas de reparación, de justicia, incluso en los casos, ¿no? Como comentaba Pepe, incluso en los casos en los que hay, un éxito, supuestamente un éxito, ¿no? Luego también a mí hay una cosa que me interesa mucho, que es qué tipo de subjetividades exige el sistema penal a las víctimas. Qué tipo de feminidad, qué tipo de mujeres busca ese sistema penal para ser reconocidas como víctimas. Y en ese proceso, a través del cual el reconocimiento se condiciona a una serie de cuestiones, ¿no? A reivindicar una feminidad o a exigir una feminidad frágil, una feminidad sin agencia, incluso una feminidad sin responsabilidad, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, y cuando hablamos de responsabilidad, que es algo muy, ¿no? muy normal y muy factible en los acompañamientos, de repente, parece que se está culpando a la víctima. No, no se está culpando a la víctima, se está intentando rescatar lo que es la garantía para su mejor recuperación, que es poder rescatar, y eso lo hablaré en los fuertes, en las cosas positivas que tiene la mirada transformativa y restaurativa, que es poder rescatar dónde estaba ella cuando se le expropia la experiencia, ¿no? Cuando hay una experiencia de daño, lo que pasa es que se impone una práctica, se impone una situación, ¿no? Se niega la voz, ¿no? Que se hablaba esta mañana también en la charla sobre consentimiento, ¿no? De Clara y Clotilde, ¿no? Esta cosa de esa negación. El proceso de reparación tiene que tener en cuenta también el cómo recuperar la presencia de esa persona en esos momentos, porque eso es la garantía también para su reparación, ¿no? Y eso además lo que hace es que con esa construcción de esas subjetividades presas del dolor, frágiles, hipervictimizadas, sin responsabilidad, lo que pasa es que muchas veces se impide la politización del daño. ¿Por qué? Pues porque se construyen una serie de existencias, de subjetividades, para las cuales es muy difícil establecer alianzas o relacionarse con aquellas personas que no comparten, ¿no? Como fil per randa, que decimos en Cataluña, como que no comparten de forma absolutamente rigurosa el daño o la forma de interpretar ese daño. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos que muchas veces las víctimas se les impide la politización del daño, porque se les impide la posibilidad de intervenir sobre las causas de su daño, ¿no? Porque a partir del momento en el que se cristaliza esa identidad de víctima, ¿no? esa identidad de víctima presa del dolor, del resentimiento, de la venganza, que no puede salir además, ¿no? de ese daño, lo que se hace es cristalizar esa identidad de víctima y, por tanto, también volverse de alguna forma una persona hiperexigente, pero que a la vez no se le pide ningún tipo de responsabilidad en la transformación social, cosa que es un desastre, porque precisamente el que las personas dañadas puedan participar políticamente para transformar las causas de lo que les ha producido el daño es algo absolutamente crucial que se impide también con este tipo de abordajes, ¿no? Y, por supuesto, se obvian completamente otras necesidades más acuciantes de la mayoría de mujeres, ¿no? Que sería
poniendo esa centralidad de la violencia, se obvian otras necesidades más acuciantes de la mayoría de las personas víctimas de violencia, como son las necesidades materiales de vivienda, riqueza, seguridad emocional, comunidades fuertes, etcétera, ¿no? De cara a las personas que ejercen el daño, pues bueno, ¿no? Por supuesto, no hay posibilidad de saber o de entender si realmente hay un arrepentimiento, si realmente hay una responsabilización, ¿no? Se hablaba recientemente en Cataluña con lo de la manada de Castelldefels, ¿no? Porque se había aceptado, había habido un pacto, ¿no? Un acuerdo de conformidad para evitar el juicio y, por tanto, se hablaba de madre mía, qué desastre, esto va a desincentivar que las víctimas estén en los procesos, y yo estaba pues, súper contenta, ¿no? Como seguramente muchas de vosotras y vosotros y vosotras, de que eso no se hubiera producido y que, porque esto nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice que las víctimas pueden decidir sobre en sus propias conveniencias, pero además se decía, y es que entonces no se puede saber si el arrepentimiento que han mostrado las personas que han agredido, si el arrepentimiento es verdadero, no es verdadero, si solo es para zafarse de las consecuencias jurídicas, etc., etc., ¿no? Y es como, bueno, primero están en su derecho, en un sistema violento y de encierro como el que tenemos, están en su derecho a intentar evitar el encierro, cosa que me parece que solo faltaría que nos lo tuviéramos que cuestionar. Y luego, que en ese contexto no está pensado para pensar si esa persona se arrepiente, no se arrepiente, se puede responsabilizar, puede reparar, no está pensado para eso, ¿no? Y creo que, bueno, luego hay muchas otras consecuencias de cara pues, a las comunidades, ¿no? A las que se les expropia esa posibilidad de resolver conflictos. Nos encontramos con comunidades completamente disueltas, ¿no? O sea, que inexistentes, muy poco cohesionadas, precisamente muchas veces por la gestión de los daños, de las violencias, etcétera, ¿no? En el marco penal la comunidad no suele existir ni se le tiene en cuenta y, de hecho, es así precisamente para la propia legitimación de su propia intervención, ¿no? O sea, es decir, no existe ninguna otra forma de resolver esto que no sea la mía, ¿no? Que también tiene esa cosa muy autoritaria. Y, por supuesto, de cara a la justicia social, pues el sistema penal es un sistema selectivo, es un sistema que persigue de forma reiterada a las poblaciones más pobres, las poblaciones racializadas y las poblaciones más marginalizadas y que, por tanto, creo que por el interés particular de resolver un daño no puede no tenerse en cuenta o no reequilibrarse también con todo este tipo de intereses en pos, ¿no? de la justicia social. Y simplemente por poner un apunte, ¿no? y por cerrar con la cuestión de las potencialidades, quería simplemente uno de los objetivos principales de la justicia transformativa. Las justicias transformativas son formas, ¿no? de intervenir sobre los conflictos, las violencias en los marcos comunitarios, cuyo para nosotras estamos pensando mucho últimamente en cuál es el objetivo, ¿no? Y también un poco intentando moderar la idea de la centralidad de la víctima, ¿no? Porque en el momento en el que interviene y se establece en un marco comunitario, para nosotras pensamos, bueno, la justicia transformativa son un tipo de procesos en los que, además de gestionar el daño, lo que se hace es, o sea, se interviene también para transformar las condiciones que lo han producido y para que las personas que intervienen en esos procesos se transformen a sí mismas, transformen los vínculos e incluso podamos hacer una batalla política, comunicativa de la forma en la que tenemos de resolver esos conflictos que de alguna forma, y esas violencias, que de alguna forma también generen un cambio social más allá, ¿no? Y para nosotras es algo súper importante el pensar las justicias transformativas como un proceso cuyo objetivo prioritario es la mejora de la convivencia comunitaria a través de la reparación de los daños de todas las partes. Entonces, la reparación de los daños de todas las partes es el paso necesario, absolutamente imprescindible, si no, no hay transformativa, no hay justicia, pero es el paso necesario para conseguir el interés último, que es el interés de restaurar la convivencia comunitaria para tener comunidades fuertes, comunidades que se puedan enfrentar a todo lo que nos viene encima, a los fascismos, a todas las situaciones, a los conflictos, por supuesto a los genocidios, pero por supuesto también a las luchas también de esas comunidades, ¿no? Qué bien. Han ilustrado un montón de potencialidades que luego en el debate podemos seguir ahondando, pero a pesar de estas potencialidades, escuchamos muchos discursos o algunos discursos reticentes a este otro tipo de justicia, ¿no? Se formulan también críticas desde diferentes sectores que insisten
por ejemplo, en que la justicia restaurativa solo sirve para delitos menores o en conflictos de pareja con simetría entre las partes, que esta fantasía me parece increíble, espero que se me entienda, y sin violencia previa, ¿no? O que la justicia restaurativa, por ejemplo, otra de las reticencias, es que se reduce a que el perpetrador pida perdón, ¿no? Bueno, por si puede entrar un poquito en esas críticas que nos ayuden también en las conversaciones que tenemos pues, diariamente en nuestro entorno. Pues sí, desde muchos sectores diferentes hay mucha resistencia en general al desarrollo de prácticas restaurativas y a la introducción de la justicia restaurativa dentro de nuestro modelo de justicia penal. Recuerdo hace 15 o 17 o no sé cuántos años las primeras formaciones que hacíamos a jueces y a fiscales sobre mediación penal y justicia restaurativa venían a decir eso, ¿no? Bueno, sí, para una discusión entre vecinos puede estar bien, pero para otras cosas no. Hace ya muchos años que se han desarrollado en nuestro país, sin irme un poco al derecho comparado a las prácticas que se producen en otros lugares del planeta, sino en nuestro país, procesos restaurativos en delitos muy graves, en delitos de terrorismo, en delitos de asesinato, en delitos también de violencia sexual. Y yo diría que incluso es lo contrario, es decir, que a mayor gravedad del delito, vuelvo a repetir, en términos de justicia restaurativa, más que incidir en el delito, nos gusta irnos al daño, porque es la dimensión donde realmente afecta en la persona el delito en sí, que es un concepto, al fin y al cabo, jurídico. A mayor daño, mayor necesidad de reparación, mayor necesidad de un proceso restaurativo. Entonces, yo en mi práctica he encontrado mucho más sentido al desarrollo de prácticas restaurativas en delitos graves y muy graves que en delitos leves o de bagatela, ¿no? Que se dice. Entonces, ahí realmente, no te digo que no sea útil, pero me parece que es bastante menos, ¿no? Pero sí, en general, bueno, pues ya un poco centrándolo más en delitos de violencias sexistas, pues las críticas vienen en el sentido de que puede ser un espacio no seguro, puede ser un espacio donde la mujer vuelva a sufrir algún tipo de violencia, aunque sea verbal, por parte del agresor, etcétera, ¿no? Son situaciones un poco como que donde hay un mínimo riesgo, pues ya no, ahí no, ¿no? No sé si realmente están ahí los fundamentos o si hay otras cuestiones previas, que es que no queremos de ninguna manera posibilitar espacios de comunicación y de diálogo entre quien ejerció la violencia y quien la sufrió. Y eso, bueno, pues en definitiva nos lo marca incluso el propio legislador, ¿no? Os tengo que advertir que hay dos obstáculos legales en nuestro país para que se desarrolle la mediación, que no la justicia restaurativa, luego lo explico, pero la mediación sería un brazo, una práctica, una modalidad, una metodología dentro de las muchas que la justicia restaurativa tiene y se pueden llevar a cabo, ¿no? Es verdad que quizá la mediación sea como la herramienta más conocida, más usada, pero no es la única, ¿no? Y en nuestro país, con la Ley Orgánica de Protección Integral de la Mujer, Ley 1/2004, se prohibió que en delitos de violencia de género se utilizara la mediación. Bueno, es un artículo también bastante susceptible de interpretación, pero bueno, básicamente se ha consensuado en que no nos vayamos a meter en ese fregado con un delito tan feo. También hay que entender que en el año 2004 el legislador sabía mucho más de violencia de la mujer que de justicia restaurativa, porque estaba en pañales, ¿no?, en nuestro país. Entonces, claro, tampoco iban a saber defender muy bien o a interpretar las posibilidades de la mediación cuando había un problema sangrante social que había que atajar de una manera como más fuerte, ¿no? Bien, el caso es que hace poco la Ley 10/22, la conocida como la ley del sí es sí, solo sí es sí, pues vino también a poner obstáculos legales al desarrollo de la mediación en el ámbito del delito de violencias sexuales, ¿no? Esto nos llamó mucho más la atención porque había ya muchas prácticas en nuestro país
muchos procesos restaurativos felizmente finalizados en situaciones de violencia sexual y, sin embargo, pues parece que el legislador, cuando hablamos del legislador parece que estamos hablando de un ser medio divino, pero son 4 que se han puesto en una mesa a leer papeles y a mirar leyes comparadas, a ver qué podemos sacar de ahí. Bueno, pues se les olvidó consultar a personas y entidades que estamos haciendo desde hace muchos años justicia restaurativa y ver un poco, también escuchar a las víctimas que habían participado en esos procesos, a los victimarios, para sacar conclusiones más reales, ¿no? Bueno, en definitiva, por no aburriros, lo que hicieron fue sacar y descontextualizar un artículo del Convenio de Estambul, que es un convenio internacional de obligado cumplimiento, que lo que trata es de proteger a la mujer frente a violencias que sufren. Y en su artículo 48 dice: no se podrá obligar a las mujeres a participar en mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? De manera obligada. Se entiende, por supuesto, hay que respetar, eso es algo clave en cualquier proceso restaurativo, en la mediación, etcétera, ¿no? Que quien participe en esto debe hacerlo de forma voluntaria, por lo tanto, evidentemente hay que desterrar cualquier forma de obligación o coacción a pasar por un proceso donde de alguna manera te pueda acercar a quien te ha agredido sin tener mucha conciencia de la autocrítica o la responsabilización que esta persona haya hecho respecto a aquella conducta, ¿no? Bien, se entiende. El Convenio de Estambul lo hizo bien, ¿vale? Pero cómo se articula, cómo se trae esa norma a nuestro ordenamiento jurídico es, o quitan la palabra obligación y entonces lo que queda es: se prohíbe el uso de mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación o la mediación en delitos de violencia sexual. Es decir, se prohíbe a la mujer que haya sufrido una violencia sexual y que quiera hacer un uso de la mediación a poder acudir a ella. Saltándose además un derecho que reconoce en el Estatuto de la Víctima del año 2015 a toda víctima de delito en nuestro país a que pueda utilizar los servicios de justicia restaurativa allá donde los haya. Digo allá donde los haya porque en Andalucía está en vigor desde hace un año, pero hay muchas comunidades autónomas de nuestro país que todavía no lo han puesto en marcha, ¿vale? Así tratamos a las víctimas, así las tratamos. Bueno, pues parece que las víctimas de violencia sexual son de peor condición porque se les prohíbe que acudan a un recurso, a un medio, a un mecanismo que está comprobado científicamente que puede ayudarlas a sanar las heridas derivadas de una violencia sexual. Entonces, claro, mal podemos impulsar este tipo de mecanismos que son buenos para las víctimas, que son buenos para las mujeres que han sufrido ese tipo de violencia en un país que expresamente las prohíbe, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Si nos lo están prohibiendo, no podemos hacer nada de que estamos aquí hablando, ¿no? Bueno, afortunadamente, como os decía, la justicia restaurativa es mucho más amplia que solo la mediación. Y la ley habla de que solo está prohibida la mediación y la conciliación. No habla de otras formas de práctica restaurativa, con lo cual acudimos a esos otros métodos, a esas otras prácticas, para seguir procurando procesos restaurativos en delitos de violencia sexual. Pero llama mucho la atención que el legislador, y sobre todo un legislador que se suponía que venía cargado con una ideología feminista, haya sido el que ha prohibido expresamente el uso de la mediación para este tipo de delitos. ¿Quieres comentar algo en relación a lo del perdón, que es otro mantra que se repite? Bueno, sí, forma parte también del desconocimiento de la justicia restaurativa, ¿no? Ninguna víctima va allí esperando que le pidan perdón, ninguna. Otra cosa es que en algún momento se exprese de esa manera. Ningún victimario, ningún infractor realmente responsabilizado y con un ejercicio de autocrítica va allí con la idea de yo pido perdón y me voy corriendo. Se sabe que no es el objeto ni que con eso se resuelve absolutamente nada. Lo que se pone en juego en un proceso restaurativo es algo mucho más hondo, mucho más profundo, con un trabajo personal mucho más serio y mucho más duradero, ¿no? Que 3 segundos, que es lo que tardamos en decir una frase como perdona. Entonces, no es el objeto central. Otra cosa, como digo, es que se pueda formular
esas palabras en algún momento. Es una experiencia mucho más completa, mucho más integral, ¿no? La que puede vivir una víctima, ¿no? Y como digo, es una experiencia que tiene que ver con, por lo pronto, que la responsabilidad de lo que ocurrió no recae sobre mí, sino recae sobre quien ejerció la violencia, que a mí se me reconocen los hechos, porque en el proceso penal, haciendo un uso legítimo de los derechos procesales del infractor, pues, y de su estrategia de defensa, han podido desde el principio hasta el final negar los hechos, sabiendo claramente que habían ocurrido y que había sido su autor. Por lo tanto, el reconocimiento de los hechos ya también es un acto de liberación y de alivio para la víctima. Y sobre todo que la víctima pueda percibir esa autocrítica, ¿no? Quien lo quiera llamar arrepentimiento puede valer, pero no tiene que ser tampoco ese concepto en sí mismo, ¿no? Sino, de alguna manera, yo creo que encajaría mejor cuando la víctima ve que el victimario sufre por aquello que le hizo a la víctima, ¿no? Si percibe algo así es cuando realmente siente que hay algo que internamente, ese clic que internamente libera también a la víctima, hace creíble el testimonio del victimario, y a partir de ahí empiezan a caerse las etiquetas. Empiezan a ser no tanto el victimario y la víctima, sino dos personas que se encuentran a raíz de una experiencia dolorosa, muy, muy dolorosa, que puede haber marcado durante mucho tiempo la vida de uno o de los dos, y que a partir de ahí quizá se puede entablar un diálogo más cercano, más honesto, sobre cómo se ha llegado a ese punto y sobre pues todo lo que se ha podido derivar también a raíz de esa experiencia dura para uno y para otro. Gracias, Pepe. Laura, vamos a meterle mano, ¿no?, a las resistencias que se dan más en el terreno feminista, ¿no? ¿Por qué esa dificultad en el mejor de los casos, resistencia de los peores, para explorar este tipo de alternativas en contexto de agresiones heterosexistas, ¿no? Y como ya imaginamos algunas de esas reticencias, quienes estamos aquí, me anticipo a formular algunas, ¿no? Si es posible atender todo tipo de situaciones y si tiene importancia en ese sentido distinguir unas de otras a la hora de intervenir. En el caso de Pepe lo hemos resuelto con más chicos o más grandes, pero aquí vamos a aterrizar un poquito más en la formulación de la pregunta, no en la respuesta, ¿eh? Sí, a ver si no me quedo ahora también con las resistencias y las dificultades, y que siempre me gustan mucho, hablar de criticar. No, creo que, por apuntar algunas resistencias y de donde creo, ¿no?, que vienen algunas de ellas. Yo creo que hay algunas resistencias que son resistencias históricas y políticas, ¿no?, que tienen que ver con cómo el feminismo fue un gran motor para visibilizar violencias que no estaban visibilizadas, violencias que no solo estaban invisibilizadas, sino que además casi que se culpaba, ¿no?, a quien las recibía por recibirlas, ¿no? Y que creo que el feminismo fue un motor importantísimo, no solo para visibilizar las violencias, sino sobre todo para visibilizar el carácter estructural de esas violencias, que creo que aquí también es donde también nos hemos ido desviando en los últimos tiempos, ¿no?, con esa lectura de la estructuralidad que tiene que ver con esa cooptación neoliberal de la cuestión de la estructuralidad de la violencia, ¿no? Si la estructuralidad de la violencia tenía que ver con decir la violencia es algo que no tiene que ver solo con un conflicto interpersonal, sino que tiene que ver, ¿no?, con la connivencia y la responsabilidad también de las instituciones, del marco heteropatriarcal, de las instituciones que reproducen esa violencia, que instigan también esos modelos de masculinidad violenta, un tipo también de un marco económico, es decir, ¿no?, y todas las instituciones contienen, ¿no?, ¿no?, eso que puede alimentar o que puede prevenir, en el mejor de los casos, la violencia. Entonces, esa lectura estructural ha pasado a convertirse en la violencia está en todas partes, ¿no?, y todo es violencia, ¿no?, que eso también es esa lectura, ¿no?, en la que
se ha hecho esa cooptación neoliberal, pero no quiero entrar ahora ahí, ¿no? Pero bueno, como las resistencias, creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver también con la cuestión de que hay una institucionalización también, ¿no? De cómo también esa lucha por las violencias se convierte también en centralidad, ¿no? O sea, cómo se ha convertido la violencia en la centralidad de la lucha feminista. Ahora hablar de lucha feminista es hablar de lucha contra las violencias, además de las violencias que nos infligen a nosotras, pero nunca de las que podemos llegar a utilizar, sea de forma reprobable o sea como violencia política, si es que en algún momento nos vamos a poder imaginar de nuevo ese escenario, cuando toque y cuando sea estratégico. No estoy haciendo aquí una llamada a incendiar, pero bueno, y quien quiera y quien se tal, pero bueno, ¿no? Antes quería mucha gente y ahora quiere muy poca. Pero bueno, la cuestión, después de esta oda a la violencia, creo que también es muy, pero porque es un concepto que es muy complejo, es decir, que la violencia, solo pensada en esa dimensión, también ayuda o puede favorecer lecturas interesadas sobre el propio concepto de violencia. Si nosotras no utilizamos un concepto más complejo, luego también, pues violencia también es utilizado cuando nos movilizamos, ¿no? O sea, por el otro lado, ¿no? Cuando nos movilizamos, entonces es violencia. Históricamente, el concepto de violencia o somos muy precisas o también ha sido la imprecisión o el uso extensivo del concepto y poco preciso y poco riguroso, también se utiliza por la otra parte, ¿no? Y por tanto nos llaman violentas cuando nos movilizamos políticamente o cuando llevamos a cabo según qué tipo de acción política, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay unas resistencias históricas que hasta cierto punto pueden ser comprensibles. Luego yo creo que hay unas resistencias también subjetivas y culturales, ¿no? Que tienen que ver con que hay algo que, antes cuando decía lo de los inconvenientes del sistema penal, me he olvidado de decir el más obvio, ¿no? Y el más chulo que más me gusta decir, que es que el sistema penal es absolutamente ineficiente, ¿no? O sea, no hay ninguna evidencia empírica de que el sistema penal sirva para acabar con la violencia o para acabar con los delitos, ¿no? Pero en cambio sí que sirve para otras cosas, ¿no? Como por ejemplo para, pues eso, ¿no? Para hacer un control de las poblaciones, ¿no? O sea, para distribuir a las poblaciones, para plantear cómo según qué poblaciones son peligrosas, las clases peligrosas, la población excedentaria con la cual no podemos contar para ser explotada, para ser perseguida. Es decir, sirve para una serie de cosas y sirve para otra cosa a nivel cultural, que es a decir, o sea, ya no sirve para prevenir el delito, pero sí que sirve para como una función comunicativa y emotiva, ¿no? Para expresar el odio que nos genera la persona, el hecho violento y la persona que comete ese hecho violento, ¿no? Y eso encaja mucho con unas subjetividades actuales que a mí me gusta mucho toda esta lectura cultural de cómo las clases medias manageriales están produciendo unos sentidos comunes, ¿no? En los cuales su moral, su forma de entender la vida, su forma de entender los conflictos, de leer la violencia, se nos está imponiendo a todo el mundo, ¿no? Es decir, a través precisamente de esas élites culturales de clase media que de alguna forma están produciendo están legitimando esa forma de estar en el mundo, de ese emotivismo extremo, esa hipersusceptibilidad, esta cosa, no sé si os resuena algo, ¿no? Está todo el mundo explicando con mucha necesidad de decir cómo me siento y lo que yo siento además es muy importante y hago ley de cómo me siento, ¿no? Y eso lo tiene que respetar todo el mundo, ¿no? Como si fuera muy importante o nos importara mucho lo que siente la gente, que sí, pero que también, ¿no? Hay que también relativizar, ¿no? Cuánto nos interesa lo que siente la gente y cuánto de eficiencia política hay, las propuestas políticas que hay detrás de esas subjetividades narcisistas plegadas sobre sí mismas, que es lo que acaba también generando esa función comunicativa también, ¿no? Esa hiperexpresión. Catarina Trevisace, que es una activista y teórica antipunitiva argentina, le llama el show tan autocrático de los feminismos, ¿no? Con esta cosa de el nos matan, ¿no? Cómo se genera también toda esa hiperexpresividad, ¿no? Esa pasión punitiva a través de esa. Y cuando decía lo de élites culturales, y voy a leer aquí una frase de Bell Hooks, para que veáis un poco, porque muchas veces creo que estamos asumiendo una forma de entender la violencia que tiene que ver precisamente con una homogeneización de las subjetividades de clases medias y de clases más privilegiadas, ¿no? Porque Bell Hooks dice una cosa que dice: deben ponerse en cuestión los motivos por los que las mujeres blancas, cultas y materialmente privilegiadas, con una variedad de opciones a la hora de elegir carrera y estilo de vida, insisten en que el sufrimiento no puede ser medido. Jamás he oído semejante afirmación a una mujer pobre de cualquier raza.
Es decir, cuando estamos hablando de que el sufrimiento no se puede medir, no podemos, en esas resistencias, ¿no?, que nos encontramos a la hora de pensar intervenciones políticas, guías, formas de acompañar que sitúen el dolor, o sea, sitúen las violencias, las podamos graduar, las podamos medir, podamos distinguir la violencia de otro tipo de situaciones que no tenemos por qué denominar como violencia para intervenir sobre ellas. Creo que también tiene que ver con eso, tiene que ver con esas imposiciones de las élites culturales sobre cómo tenemos que entender la violencia, cómo tenemos que subjetivar la experiencia de la violencia, que muchas veces están generando una homogeneización subjetiva, pero que muchas veces no representa lo que más necesitan las personas afectadas por la violencia, sobre todo aquellas de procedencias más acomodadas, por decirlo, en procedencias más precarizadas, más marginalizadas, más perseguidas, ¿no? Es decir, no todas las mujeres pueden darse el lujo de quedarse fijadas en el dolor. Y cuando hablamos de estas subjetividades narcisistas, plegadas sobre sí mismas, incapaces incapaces de salir de esos marcos del dolor, muchas veces cuando cuestionamos eso y lo denunciamos, se nos puede acusar de que parece que es que estamos negando la posibilidad de las víctimas o que estamos cuestionando a las víctimas. Es como, no estamos cuestionando a las víctimas, porque lo que sí que sabemos las personas que acompañamos a las víctimas es que la mayoría de ellas no pueden quedarse en ese marco y la mayoría de ellas no encarnan esa subjetividad en la cual se cristalizan en ese lugar de víctima, ¿no? Sino que precisamente no se pueden permitir el lujo ni de considerar que la violencia interpersonal, entendida como ataques interpersonales, es el problema más importante que tienen, ni muchísimo menos, incluso aunque la sufran, quedarse paralizadas por ese dolor, ¿no? Con lo cual creo que ahí es importante también distinguir cuando las resistencias vienen por hablar en nombre de las víctimas, pero desde lugares en los que se homogeneiza qué quieren las víctimas, qué necesitan y qué entienden por violencia y qué entienden por reparación, desde lugares de privilegio y desde lugares en los que se homogeneiza la experiencia en función de los intereses de las partes más privilegiadas, ¿no? Y ahí creo que sí que es muy importante y que tiene que ver también con lo que comentaba Pepe en esta creación de subjetividades, cómo se construye la víctima como alguien incapaz de poder saber cuáles son sus necesidades, de qué forma pensar qué valoración de costes y beneficios incluso puede hacer en un momento determinado. Se construye también a la persona que agrede como un ser irreformable, con una incapacidad total de transformar, de responsabilizarse, de pensar sobre sus actos, ¿no? Como que aquí yo le veo mucho paralelismo con esa construcción del delincuente, ¿no? Como alguien que no puede parar de delinquir, ¿no? Como alguien que, casi como alguien, sí, como ese depredador sexual, ¿no? Que hay esa construcción y como todas esas construcciones nos impiden muchas veces pensar en esos procesos transformativos o restaurativos, porque con esas subjetividades, imaginarte a esas dos subjetividades en un proceso como el que explicaba Pepe también, pues es muy difícil. Porque claro, si hay alguien que está totalmente presa del dolor, en la cual es imposible que pueda transitar el dolor hacia un lugar más saludable que le permita poder, ¿no? O sea, poder hacer un proceso en el que pueda encontrarse con la otra persona, escuchar determinadas cosas, hacerse cargo incluso del bienestar comunitario, no solo de lo que ella necesita para ser reparada, sino entender la reparación también como un proceso de mejora comunitaria. Claro, si entendemos a las subjetividades así, es muy difícil pensarlas en esos procesos. Si entendemos a los hombres o a las personas que agreden también, ¿no? Que normalmente cuando son hombres, como desde esas miradas de la masculinidad esencialmente peligrosa, en la que se le niega, ¿no? O sea, no sé, yo creo que estamos en un momento en el que realmente a las personas que agreden se las trata como un desecho. O sea, no hay ningún tipo de empatía y a mí es algo que yo me dedico a acompañar a personas víctimas y afectadas por la violencia, pero realmente me parece de un nivel de crueldad y de bueno, no sé, o sea, de traspaso total de cualquier principio ético y político lo que se está haciendo con las personas que agreden, ¿no? O sea, realmente no hay ningún tipo de consideración, primero de no identificarnos para nada y entender que nosotras también podemos ser personas que cometemos y que dañamos a otras personas, eso por supuesto para nada, pero luego además es que incluso, aunque tú seas la santa, ¿sabes? Que ha bajado aquí a tal, que mal favor nos haces al feminismo porque precisamente
la bondad de las mujeres, es una lacra que llevamos como feministas, ¿no? Que nos ha inferiorizado de manera histórica, pero bueno, en cualquier caso, si eres tan buena persona y tan maravillosa, está muy bien. La política no va de ser buenas personas, va de eficiencia para la transformación social, pero en cualquier caso, si eres muy buena persona, yo te felicito de verdad, pero que creo que es muy importante que pensemos que hay personas que quizá o no lo son, o no es que no lo sean, sino que han cometido un acto violento y que es necesario que sean acompañadas también. Y ya no solo que sean acompañadas, mira, si a ti, que es el gran escollo, que yo creo que vamos a entrar más, ¿no? Que es el gran escollo de, uy, ¿no? Esta cosa aquí, ¿qué vamos a hacer con los agresores? Libro, ¿qué vamos a hacer con los violadores? También está mucho con el tema del trabajo sexual, ¿qué vamos a hacer con los puteros? Como si fuera una cosa totalmente fuera, ¿no? de alguien, ya no solo de nosotras, sino de alguien que puede estar cerca nuestro, ¿no? Y es una cosa también como que a mí me parece, ¿no? Estas consignas que hemos aceptado de forma crítica, como lo de y le habla, ¿no? Y esta es cómplice de la violencia porque habla con un agresor, porque no le ha... Y es como ya, pero es que no sé en qué libro está, ni en qué libro, ni en qué mente está el que una persona que agrede no merece ser hablada, ni dejar de hablarle. O sea, es decir, ¿no? Que es tremendamente cruel, pero además es que es tremendamente poco transformador y que inhabilita completamente las posibilidades de cambio y de transformación, evidentemente, ¿no? Entonces creo que es muy importante todo esto, ¿no? y que pensemos y le demos las vueltas a estas resistencias desde un lugar en el que podamos explicar esto que estamos explicando ahora. Y también que creo que, por responder a la pregunta que no he respondido, en respecto a la cuestión de ¿es necesario? Sí, y me quedan 2 minutos, entonces, bueno, 2 minutos, 0,25. La cuestión yo creo que tiene de valor, las diferencias. Este show suele pasar, ¿vale? Quienes no nos conozcáis, esto es habitual. Bueno, yo creo que sí que tiene mucha importancia que ilustre un poquito, digamos, la pluralidad de situaciones, porque toda esa demonización tiene que ver con la manera de homogeneizar situaciones muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, si lo ilustra, a ver, Macaya. Quiero que, si puede ser, que lo ilustres con algunas situaciones concretas en las que, bueno, que la guía, por ejemplo, que estáis haciendo en Genera, que es maravillosa, a ver si sale ya, ¿vale? Que puedas detallar un poco a qué situaciones estás pensando poder atender, bueno, pues con casos concretos que aterricemos. Sí, yo creo que esto para nosotras es una clave súper importante, ¿no? Porque más allá de cómo hacemos los procesos, cómo los pensamos, a veces, ¿no? o qué resistencias puede tener la gente que agrede para entrar en esos procesos, no es nuestra experiencia tampoco, pero bueno, luego podemos hablar sobre ello. Pero creo que hay una cosa muy importante que a veces, y hay una pregunta que se nos hace mucho, ¿no? Que es, ya, pero bueno, ¿y qué hacemos con la persona que no... Y esto lo hablaremos después, no voy a entrar, pero que sí que se entra en ¿qué hacemos con la persona que no quiere aceptar y que no quiere aceptar la acusación y que no quiere aceptar y que se niega y que se muestra resistente? Bueno, hablaremos de eso, pero que creo que hay una cosa, es como, ya, pero tenemos que poder preguntar, que esto es algo que tampoco podemos preguntar, ¿no? en este tipo de situaciones, pero tenemos que poder preguntar para empezar, es como, ¿pero de qué se le está acusando? Porque claro, si tú le estás metiendo aquí una situación, un proceso que se inicia como una acusación de violencia, pero lo que ha pasado o lo que ha sucedido no es de una entidad que merezca ese trato, creo que ahí la gente tiene que tener derecho a poder resistirse. Entonces, a veces son resistencias que son ilegítimas o que son reprobables o que vienen de otras cosas y que también se trabajan en el proceso. O sea, es decir, que no, la gente no viene al proceso súper preparada, es como no, se trabajan las resistencias y se trabajan las dificultades y se trabajan incluso los usos perversos que se puedan hacer del proceso. Y eso se trabaja también ahí, ¿no? Pero que a pesar de eso, creo que es importante también pensar ¿de qué se está acusando? Porque claro, entonces cuando la persona plantea un pequeño pero, pues resulta que ya ves, ya no estás dentro. Ya no quieres. No es que quiera, es que se está denominando como violencia una situación que quizá debería nombrarse de otra forma y acompañarse desde otro lugar, ¿no? Por supuesto, para la víctima también. Entonces ahí, a través precisamente de esas experiencias de acompañamiento, es a través de lo que vemos la necesidad de distinguir situaciones, ¿no? De distinguir situaciones pues en nuestro caso, por ejemplo, decidimos, de momento, y ya veremos si eso se modifica o no, decidimos distinguir entre situaciones de violencia,
situaciones de exclusión de género, creo que es más larga pero bueno, situaciones de violencia, situaciones de exclusión de género, situaciones de traspaso de límites personales y situaciones de conflicto con asimetría de género. Entonces, la guía elabora procesos para esas cuatro conceptualizaciones y además elabora toda una batería de indicadores de impacto, indicadores de gravedad, indicadores de posibilidad de responsabilización de la persona que ha agredido, indicadores de riesgo e indicadores de interseccionalidad, vulnerabilidad o fortalezas de la persona que ha agredido, pero también de la persona que ha sido agredida, ¿no? Entonces ahí, a partir de esa serie de indicadores, la conceptualización se complejiza y se dan otros elementos en los que quizá se nos mueve incluso esa primera conceptualización a través de todos esos indicadores. ¿Y para qué nos sirve también? Pues para pensar que quizá hay una situación en la que, por ejemplo, no es una situación de alto impacto, pues porque es un acercamiento, un traspaso de límites en un cortejo insistente, ¿vale? En un baboseo, en un ligoteo que traspasa determinados límites o que pasa el límite incluso del consentimiento, pero que igual hay un impacto muy elevado en la persona que lo ha vivido, con lo cual los indicadores de impacto nos ayudarán a establecer qué tipo de acompañamiento, a través de qué tipo de acompañamiento acompañamos a esa persona. Pero los indicadores de todo lo demás nos ayudan a pensar que eso no tiene por qué, que tú tengas un impacto muy elevado, se tiene que acompañar. Ahora bien, eso no significa que la persona, ¿no?, que ha cometido ese daño se la tenga que juzgar en relación a tu impacto, porque creo que eso son cosas distintas para valorar, ¿no? Y ahí es donde cuando trabajas desde ahí y acompañamos desde ahí y se mira desde ahí, pues bueno, creo que es mucho más, o sea, creo que la gente no es gilipollas, ¿no? Claro, es básico de tratar en igualdad, efectivamente. Mirad, vamos a agrupar, que tenemos aquí al público. Vamos a agrupar las preguntas. Muchas gracias, María, por la sistematización, no sabes cuánto te lo agradezco. ¿Vale? Y ahí vamos a hacer como dos bloquecillos de preguntas, unos que tienen más que ver con el derecho penal y otros agrupados más en justicia restaurativa, ¿vale? Yo, como soy un poquito marimandona, voy a dirigir las preguntas así, aquí o allá, ¿vale? Venga. Bueno, a ver, Pepe, ¿cómo condiciona hoy el proceso penal a la justicia restaurativa, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes podría tener abrir la vía penal solo después de que el proceso de justicia restaurativa no funcione? Dice, desde otra perspectiva, ¿debería mantenerse el derecho penal como complementario a estos afrontamientos reparadores? Vamos y luego seguimos. Sí, de hecho, para delitos leves se plantea ya así, es decir, que en caso de que haya un acuerdo reparador en una mediación penal, en un proceso restaurativo penal, permite que se archiva el procedimiento y, por lo tanto, digamos, la vía penal queda cegada. Para delitos leves sí, para delitos graves yo creo que eso no lo vamos a ver ninguno de los presentes. No sé si algún día se acordará, pero creo que no. Hay muchas personas que utilizan eso de forma natural, diría. Es decir, no todo ser humano utiliza la vía penal cuando tiene una situación de victimización. Esto lo podemos ver claramente cuando se produce el delito dentro de un grupo humano con una cohesión importante, ¿no?, dentro de las familias, ¿no? Aquello de los trapos sucios se limpian en casa, ¿no? Entonces, hay veces que las familias dan la espalda a esa situación, pero hay otras veces que deciden resolver con sus criterios y con sus valores lo que ha ocurrido dentro del sistema familiar. Y se hace así. Bueno, pues es una manera de plantearlo. Hoy en día, para que no nos llevemos a engaño, hoy en día la justicia restaurativa trata de hacerse presente en el proceso penal como un complemento de este, ¿eh? No tanto como una alternativa, aunque para los delitos leves ya sí que se prevé esta posibilidad, sino como un modo de ofrecer finalmente un producto de justicia más completo, más integrador, más humano, donde no solo se haya dado una respuesta al conflicto jurídico derivado por la comisión del delito, sino que se haya podido atender mejor
las necesidades de la víctima. Vale, en relación a las necesidades de las víctimas, ¿cómo creéis que afectan a las víctimas la extensión y automatismo de determinadas medidas que se aplican incluso en contra de su voluntad? Nos referimos, por ejemplo, a la suspensión de guardia-custodia u otras, ¿no? ¿Entráis? Así. Sí, es que bueno, yo creo que aquí hay dos cosas y rescato lo que decía Pepe, que me parece súper interesante, que es no todo el mundo, o sea, la mayoría de situaciones en las que se produce una violencia, incluso aunque sea de cariz delictivo, que ahora ya es muchas cosas, acude al sistema penal, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces cuando... Creo que a veces obviamos esa realidad y entonces hay una falsa idea de que cuando hay una violencia siempre está el sistema penal de por medio y eso no es así. Y eso no quiere decir que la gente esté sin ningún tipo de estrategia de resolución ni sin ningún tipo de forma de resolver eso, a veces más o menos injusta, evidentemente cuando hay desequilibrios, pues, ¿no? Pues bueno, ¿no? Hay con toda su complejidad también, ¿no? O sea, no idealizo tampoco cualquier cosa que esté fuera del sistema penal, pero que creo que eso es muy importante. Luego, lo del tema de cómo afectan, pues por ejemplo, es que básicamente es que en muchas ocasiones las mujeres no cumplen esas... o sea, por ejemplo, con el tema de la prohibición de... Sí, los alejamientos... Efectivamente, o sea, y yo creo que eso es algo que es un absurdo tan absoluto, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con también legislar y pensar las leyes primero desde el desconocimiento absoluto de lo que es la realidad de esas violencias y luego también lo que decía antes, y a mí es que me encanta esta cosa ahora de lo de la producción cultural de las clases medias, ¿no? Y es como que no quiero, de las clases medias incluso ya más allá, ¿no? Esta cosa de Ayuso de puedes pasear por Madrid y no encontrarte con tu ex, ¿no? Que decía, como si eso fuera algo bueno y a la gente, pues igual de otros contextos, pues es que igual nos llevamos bien con nuestras ex y con nuestros ex, o si no, pues tampoco pasa nada que te lo encuentres y no es que no vivimos en ese nivel de atomización y de tal, ¿no? Pues es que no vivimos así, yo qué sé. Entonces creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con desconocer profundamente y luego también con un carácter extremadamente, y que eso es muy, por ejemplo, con la cuestión de la mediación, lo comentábamos antes también, yo en todos los acompañamientos, sobre todo en circuito institucional, yo he estado muchos años acompañando violencias en casas de acogida y dirigiendo además durante 6 años una casa de acogida y antes sin dirigir, digamos, esa casa, ¿no? Pero claro, esos incumplimientos se dan de forma reiterada y constante, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mediaciones, que eso no es incumplimiento, porque a mí me encanta porque ahora la gente con lo de la mediación nos dice eso está prohibido. Es como, no, esto no está prohibido, o sea, que lo haga yo, ¿sabes? Esto no está prohibido, ¿no? Entonces, pero bueno, hay esta cosa de que eso está prohibido. Que bueno, y luego también la cosa esta de somos de izquierda, somos feministas, pero decimos que algo está prohibido y como está prohibido no lo podemos hacer, que también esto manda narices, ¿no? Pero bueno, ¿desde cuándo el que esté prohibido nos ha impedido hacer algo, ¿no? Es también una cosa psicodélica que yo de verdad no entiendo para nada, pero bueno, esto aparte, ¿no? Pero... bueno, entonces, con la cuestión esta, por ejemplo, con la cuestión de las mediaciones, una de las cosas que nosotras sabíamos mucho que pasaba era con determinadas comunidades de mujeres que pertenecían a determinadas comunidades, pues mujeres pakistaníes, mujeres gitanas, que estando en los circuitos de acogida, incluso en algunos casos habiendo denuncia, en paralelo se estaban produciendo mediaciones familiares, ¿no? O sea, procesos de mediación familiar, más o menos estructurados o no, con objetivos muy diversos. A veces retornar al domicilio, retornar al contexto familiar, otra de las cosas terroríficas, que eso se vive como un fracaso, es como, bueno, depende, o sea, ahí hay tensiones muchas veces que se generan en las cuales hay una denuncia, hay una retirada, me retiro de este espacio, con la finalidad también de poder hacer poder negociar desde un lugar de más fuerza, ¿no? Y eso también a veces funciona así, ¿no? Desde un lugar de más fuerza puedo negociar nuevas condiciones para volver a incorporarme, para volver a formar parte de la comunidad de la que pertenezco, de la que no quiero dejar de pertenecer. Y eso se da en paralelo. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente
ellas ya saben, ¿no?, y conocen que hay una lectura súper reprobatoria de todo ese tipo de cuestiones por parte de las educadorcillas, abogacillas, todo, y me incluyo, o sea, quiero decir que yo no... ¿Vale? Lo digo, pero que es esa lectura. Entonces es como, saben que hay una lectura reprobatoria de eso, con lo cual se impide la posibilidad de hacer esos procesos de forma acompañada, de forma en la que podamos explorar también cómo podemos empoderar esa negociación, de qué forma podemos ver y analizar cuando realmente, ¿no?, que es lo que hacemos también en ese tipo de procesos, cuando se dan las garantías que habilitan la posibilidad de que se produzca ese proceso. Porque, ¿no?, cuando acompañamos un proceso de transformativa no siempre se dan las condiciones para acompañarlo, ¿no? Pero que creo que ahí se deja, por ejemplo, desde un lugar súper desprotegido a mujeres que lo están haciendo. Por supuesto, con el tema de las custodias, creo que de nuevo, ¿no?, legislamos en base a André Breton, ¿no? Ahora quieren también hacerlo de que cuando hay violencia vicaria no se pueda escribir libros, ¿no? O sea, es todo el tiempo como este nivel de absurdos, ¿no?, de resolver cuestiones sociales a través de la cuestión penal, ¿no? Muy distintas, muy diversas, efectivamente, ¿no? Y cómo, evidentemente, a partir de casos que efectivamente existen, en los que hay un alto riesgo, por ejemplo, ¿no?, con las criaturas, decir que eso inhabilita a todo el que exista una violencia del nivel que sea, en la situación que sea, o haya una denuncia por violencia de género, inhabilita a esa persona para ejercer las funciones de padre, ¿no? Y eso, pues bueno, también eso tiene muchas consecuencias negativas para las propias mujeres, para las propias criaturas, que son también algo que queda totalmente fuera de ese tipo de procesos, donde quedan también las criaturas, pero para las propias mujeres, que muchas veces afectan directamente, pero luego también yo creo que es muy importante destacar algo, que es: esas personas, incluso las mujeres, cuando están en procesos penales, luego hacen su vida. Es decir, que eso es algo muy chulo, que lo ves cuando realmente acompañas a mujeres, sobre todo en los circuitos de protección social, ¿no? Porque es donde hay mujeres, pues, muchas veces con unos niveles de subsistencia ¿no?, y de muy elevados, y por tanto es como, bueno, esto ha sido un momento, esto aquí, pues muchas veces incluso hay un uso en el que, bueno, en el que puede haber no solo por protección, sino también otro tipo de uso de esa estrategia, de esa vía de entrada, pero también luego todo el proceso no se ve condicionado a eso. Hay resistencias propias, hay procesos que van en paralelo, que no le hacen ni puñetero caso a lo que haya establecido un juez o no, ¿no? O sea, que quiero decir que ahí también eso también sucede. Hay aquí una preguntilla así un poco bomba que voy a dejar para el final, porque si no estoy copiándote la técnica de crear expectación, porque si no vamos a poderle hincar el diente a las preguntas tan concretas que habéis formulado en relación a justicia restaurativa. ¿Cómo acceder a ella? ¿Dónde se solicita? ¿Cuál es la experiencia en las distintas autonomías? Que ha formulado antes una crítica, pero por concretarlo, ¿no? ¿Cómo se enmarca en la justicia restaurativa la intervención con victimarios? ¿Y qué experiencia práctica podéis aportar en el caso de violencia machista? Luego entramos en otras, pero vamos a aterrizar un poquito más en estas más específicas de justicia restaurativa, ¿vale? ¿Empiezas tú, Pepe? Pues en nuestro país la experiencia a nivel de justicia restaurativa más avanzada la tiene Cataluña, País Vasco, Navarra se ha incorporado también en los últimos años, y desde hace un año tenemos, como digo, en Andalucía un servicio de mediación penal. Entonces, en el caso de que estuviéramos en una situación de este tipo y quisiéramos iniciar un proceso restaurativo, por lo menos en Andalucía y en estas comunidades, tendríamos un servicio público que se encargaría de gestionar y favorecer y facilitar el proceso restaurativo. Se puede también acudir a alguna entidad que no esté dentro, digamos, del marco público, del servicio público. Por ejemplo, mi entidad lo podría hacer, y otras que tienen también muchos años de experiencia en este terreno, pero cierto es que lo más fácil, lo más cómodo, bueno, pues sería acudir al servicio público en cada comunidad autónoma. Evidentemente, cuando alguien solicita eso, pues necesita previamente una información, un asesoramiento. Lo normal es que tenga un abogado, alguien que te pueda también incluso acompañar, ¿no?, a esa sesión informativa en el que los facilitadores te van a tratar de poner por delante, bueno, pues
cuáles van a ser las fases del proceso restaurativo, las posibles consecuencias, lo que te puede resultar más difícil, etcétera, ¿no? La intervención que hacemos con victimarios, bueno, pues un proyecto que llevamos a cabo desde hace 10 años es, como decía, en colaboración con el sistema penitenciario, trabajamos en los centros penitenciarios, nos seleccionan a un grupo de penados, trabajamos con ellos de diversidad delictiva, es decir, no es específicamente de agresión sexual, pero también hemos trabajado con ellos desde este delito, desde esta óptica restaurativa, y cuando al final del taller, tiene una duración de 3 meses aproximadamente, hemos observado pues, ese nivel de conciencia, ese nivel de responsabilización del delito cometido, del daño ocasionado, ese deseo natural de reparar de alguna manera ese daño, pues tratamos de facilitar esos procesos restaurativos en su modalidad más idónea. ¿Qué ocurre? Que a veces no es fácil encontrar a las víctimas, cuando las encontramos también a veces nos dicen que ellas no van a participar, que no quieren participar, o bien porque han cerrado eso, o porque no quieren enfrentarse a eso, que evidentemente no es algo cómodo, no es algo agradable. Un proceso restaurativo en sí mismo exige bastante a nivel personal, lo que ocurre es que, bueno, que una vez que lo has transitado, pues te deja también muchos beneficios a nivel personal y psicológico y moral y emocional, ¿no? Entonces, no es fácil encontrar, digamos, del otro lado quien pueda participar en estos procesos, ¿no? De forma directa. Entonces, a veces encontramos también un modo de sacar eficiencia y utilidad a estos procesos personales que son tan ricos, ¿no? Que es hacer procesos restaurativos con víctimas no vinculadas, con víctimas, digamos, que son de otro victimario diferente, pero que al final ha sufrido el mismo tipo de violencia, ¿no? Entonces, estos procesos, aunque pudiera parecer a primera vista que no tiene ningún sentido, porque si tú no eres quien me ha agredido a mí sexualmente, ¿para qué me voy a sentar contigo? Sin embargo, en el fondo tiene mucha utilidad y sirve mucho porque, primero porque no tiene ese impacto, esa tensión inicial de sentarte con quien te victimizó a ti, o acercarte de alguna manera en el modo en el que decidamos establecer el proceso restaurativo, pero si te estás acercando a alguien que ha ejercido el mismo tipo de violencia desde los mismos parámetros culturales, educativos, etcétera, con lo cual te sientes, las víctimas expresan que se sienten más libres, más empoderadas para dar ese primer paso. Y en algunos casos ese primer paso le ha permitido dar el segundo, que es el de iniciar un proceso restaurativo o una comunicación restaurativa con su agresor directo, ¿no? Ya una vez que esa experiencia primera ha sido satisfactoria, ¿no? Entonces, como digo, muchas veces empezamos trabajando con el victimario y acabamos tratando de invitar a la víctima, si es que quiere, por supuesto, insisto en que esto es voluntario, cualquier estándar de práctica restaurativa te dice que lo primero es la voluntariedad, lo segundo es el cuidado, evidentemente, seleccionar según los riesgos que haya o no, para el caso concreto, para el momento concreto, a lo mejor es posible, pero no hoy, sino dentro de un año, dentro de 2, cuando tú, según también la fase en la que te encuentres del abordaje del trauma que semejante victimización ha podido generar en la víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un ejemplo de ese trabajo. Hay una pregunta más, específicamente con victimario. ¿Cómo se plantea la justicia restaurativa el riesgo de permitir la impunidad del victimario? A ver, riesgo de impunidad realmente no existe. Yo diría que no existe. Como decía antes, solo para delitos leves existe, digamos, la posibilidad de cegar la vía penal cuando se ha producido un acuerdo, ¿no? O un proceso restaurativo satisfactorio, con lo cual dentro de ese proceso restaurativo se ha tenido que poner en marcha dentro del victimario ese punto de conciencia del daño que ha ocasionado, esa responsabilización, ese esfuerzo para reparar a algún nivel,
puede ser emocional, psicológico, moral, o material, o económico, o como hayan determinado, ¿no?, en ese proceso restaurativo. Con lo cual, muchas veces eso tiene un elemento más agravoso, más duro para sostener por parte del infractor, que una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, que lo despacho en 10 días y... yo ya cumplí. Eso aparte, ¿no? Pero digo, porque parece que la impunidad está ligada a que no haya un castigo, ¿no? A veces el castigo no es útil, no tiene sentido, como decía bien antes Laura, ¿no? O sobre todo no tiene un sentido para cambiar la conducta y la conciencia de la persona que ejerció la violencia o cometió el delito, ¿no? Por lo tanto, muchas veces el proceso restaurativo tiene mucha más carga de conciencia en el infractor que cualquier tipo de pena que le imponga el juez. Yo ya no hablo de la pena privativa de la libertad, sino de cualquier otra, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de impunidad, incluso en el propio proceso restaurativo, no sería, digamos, aceptable, porque a veces el transitar eso exige tanto a la persona que ha cometido el delito, ponerse delante del dolor y del daño que ha ocasionado, es mucho más duro que una pena impuesta por el juez en muchísimos casos. Sí, dale, pero hay un asunto en concreto con los riesgos vinculados a las experiencias de justicia restaurativa que tienen también, se formula desde el público, cómo evitar la revictimización de las víctimas para garantizar que sea un proceso en el que las partes se impliquen honestamente y sea satisfactorio para todas las partes, ¿no? A ver, es que yo creo que hay determinadas concepciones, que por eso decía lo del tema de cómo entendemos, ¿no? Hay determinadas concepciones que en este tipo de procesos les tenemos que bajar el volumen, ¿no? Lo de la impunidad sería uno de ellos, ¿no? Porque al final en impunidad dentro está punir, ¿no? Y por tanto tiene un marco que tiene su sentido en una lógica del castigo. Cuando hablamos, en nuestro caso, de justicias transformativas, estamos hablando de un marco de justicia en el cual el castigo, o sea, lo que se pretende precisamente cuestionar es el castigo como forma de hacer de cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo de resolver los conflictos o transformar, ¿no?, esta cosa retributiva, ¿no?, del que la hace la paga, ¿no? Entonces, claro, realmente hay como determinadas cuestiones a las que se les tienen que bajar mucho el volumen o incluso pensar qué queremos decir con impunidad, ¿no? Porque, como decía Pepe también, creo que estos procesos son procesos que, a ver, que también es como que a veces, que es cierto que son costosos y que son duros, pero que no por ser costosos esté a lo positivo. O sea, porque es la misma lógica del castigo, que a veces nos vemos muy forzadas a decir, no en tu caso, pero digo que a veces nos podemos ver muy forzadas a decir cosas que no os creáis que a esta persona no la vamos a hacer sufrir. Bueno, no sé si ese es el objetivo de los acompañamientos, porque como tú has hecho sufrir, tú tienes que sufrir, ¿no? Y ese es el mecanismo del castigo. Y si es el mecanismo del castigo y es lo que queremos romper, tenemos que empezar a quitarnos eso de la cabeza. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Es como, porque no va de eso, ¿no? A ver, que yo entiendo, vamos a ver, claro que me puedo conectar con esta cosa de, pues sí, que se joda y que entonces, pues sí, le vamos a hacer tal, pero es como, sí, muy bien, pero más allá de eso, que está muy bien, por eso decía, lo que yo sienta es importante relativamente, lo tiene que ser y tal, pero que creo que para pensar políticamente tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Creo que luego también hay un elemento muy importante que es la cuestión de la comunidad, ¿no? Cuando entra la comunidad se añade mayor complejidad también, ¿no? En este tipo de procesos, ¿no? Y que creo que también son procesos muy importantes, muy trascendentes también para la comunidad, pero que también entra otro elemento de complejidad. Como decía antes, nosotros, por ejemplo, que trabajamos sobre todo estos procesos en contextos, o sea, en marco comunitario, ¿no? Dentro de comunidades en las que se incorpora en el proceso tanto a la persona que ha ejercido el daño como a la persona que ha sido víctima del mismo, como a la comunidad. Y a veces no podemos trabajar con las tres partes, ¿no? Y a veces no siempre podemos trabajar con todas esas partes, ¿no? Pero claro, ahí, por ejemplo, hay un elemento que yo sí que quería nombrar, que es en el momento en el que realmente se implica tanto ¿no? Porque hay esta cosa de las comunidades no se implican y los agresores no se responsabilizan, ¿no? Es como ya, pero en los procesos en los que sí que sucede,
cuidado, porque eso eso nos pone luego muy en juego, porque claro, para nosotras, por ejemplo, los acompañamientos a personas que han agredido, uno de los indicadores de apertura, uno de los indicadores en las diversas fases que tenemos en el acompañamiento a personas que han agredido, especialmente hombres, en la primera fase, que es la fase de apertura, uno de los indicadores que tenemos es el indicador de que la persona muestra no compra el relato, no está explicado así, pero yo lo cuento así, no compra el relato así 100%. Es decir, que muestra una resistencia y decir, bueno, mi experiencia ha sido otra. Porque lo que tenemos identificado es que cuando las personas entran diciendo sí a todo, porque así esto pasa rápido y ya está, ¿no? Pues es un indicador de falta de compromiso, de posibilidades de responsabilización, etc. Entonces ahí tenemos un indicador positivo de que si esa persona pone algún pero, quiere decir que se está implicando en el proceso. Por ejemplo, que normalmente es leído desde otro lugar. Y para nosotras es un indicador de hay una implicación en el proceso porque quiere esclarecer, quiere responsabilizarse de lo que le toca, pero de lo que no le toca no. Bueno, pues eso es un elemento. El elemento de la comunidad. Ahí también hay otro elemento que también, evidentemente, entra en juego en qué quiere la comunidad, qué necesita y que, por tanto, por eso decía lo del tema de la víctima es central. La reparación es central, pero también en paralelo hay que ver cómo equilibramos todo eso. Y respecto al tema de la revictimización, creo que son procesos en los que, como decía, ¿no? como decíamos, son procesos que, primero, y quería nombrar una cosa solo con lo que comentabas antes. Recientemente hace unos meses, fuimos a hacer una formación, que nos llamaron para hacer una formación en un proyecto que se llama Cerclas, Círculos, en Cataluña, que lo que hace es acompañar como a la integración en la sociedad, por decirlo así, la reintegración en la sociedad de personas que han cumplido condenas por delitos sexuales, condenas largas por delitos sexuales, ¿no? Entonces fuimos a hacer una formación a ese proyecto, más allá de cómo funcione o no, pero sí que una de las cosas que nos impactó muchísimo, lo digo porque es muy importante nombrarlo, creo que lo ha nombrado Pepe, pero creo que es muy importante nombrarlo, es que nos encontramos haciendo formación a las personas que trabajan con personas voluntarias y aproximadamente el 80 y casi, yo creo que más del 90% de las personas voluntarias de ese proyecto eran personas que habían sido víctimas de agresiones sexuales graves. Muchos hombres, abusos sexuales en la infancia y agresiones sexuales y violaciones en más del 90% de las personas ahí, ¿no? O sea, lo digo porque a nosotras fue algo que sabes y que cuando te lo encuentras dices, hostia, ¿ves? Y ya lo sabes, pero cuando lo ves te impacta porque ves que realmente se necesita eso, ¿no? Y creo que también en la cuestión de la revictimización, no sé, creo que son procesos en los que, por una parte, creo que hay muchos mecanismos de protección a la víctima en esos procesos. Es decir, nosotras, por ejemplo, ¿no? tenemos un proceso que va desde, ¿no? con una serie de fases, después de aquella conceptualización que os comentaba, es un proceso que va por fases, desde una fase de comunicación, cómo se comunica, un establecimiento de unas primeras medidas. Claro, estamos hablando de contexto comunitario, en el que muchas veces hay convivencia, o bien convivencia en la misma comunidad convivencial, o bien hay convivencia en un espacio político, en un colectivo político, o bien hay convivencia en una organización. Y por tanto ahí, pues bueno, cómo se comunica, qué medidas previas, provisionales se establecen ya en esa primera comunicación. Pero claro, ya en cada una de las fases vamos metiendo ciertos cuidados, ¿no? Pues están las medidas provisionales para... Mientras exploramos qué riesgos hay, cuál es la situación que se ha producido y podemos objetivar un poco eso, ¿no? Y podemos ver también cuánta cohesión y acompañamiento comunitario va a haber hacia cada una de esas partes, ¿no? A la vez, después hay una primera valoración, tenemos unos mecanismos específicos, por ejemplo, de medición del riesgo, ¿no? En los que entran los riesgos subjetivos, pero también los riesgos objetivables, ¿no? Y por tanto ahí también, es decir, hay una serie de mecanismos para pensar si se puede habilitar determinado momento. Y luego hay toda una fase que tiene que ver con explorar esa situación, con identificar cuál es la situación que se ha producido, y después hay una fase que va en paralelo, en la que no hay encuentro entre las dos personas, que es la fase de reparación de la persona que ha sufrido la violencia y responsabilización de quien la ha cometido. Y ahí hay un acompañamiento no solo para sanar,
no solo para responsabilizarse e identificar los hechos, sino también para nuestro objetivo último, que es habilitar a ambas partes y a la comunidad, es decir, a las tres partes, habilitarlas para un proceso transformativo, que es nuestro mayor objetivo, ¿no? Aparte de reparar, pero reparar es un camino, ¿no? Y finalmente la parte como de la restauración comunitaria, ¿no? Y ahí pues utilizamos técnicas diversas, pero que creo que, o sea, yo creo que hay dos cosas. Por una parte, creo que hay mecanismos para evitar esa supuesta revictimización, porque parece que la mediación, que los procesos transformativos o restaurativos es eso, la mediación es no sé qué política llamando a la otra diciéndole, bueno, venga, va, no le demos tanta importancia, siéntate con él que montamos una mediación mañana. O sea, parece que es eso, y eso también tiene que ver un poco, a veces tiene que ver con desconocimiento, pero lo siento mucho, pero a veces también tiene que ver con mala baba y con una clara intención de desprestigiar y despolitizar y deslegitimar estos procesos. Y creo que ahí hay un desconocimiento también, pero también hay esa cosa que creo que es importante nombrar, que esos procesos son muy rigurosos, mucho más rigurosos que el sistema penal. Por eso siempre digo, hostia, cuidado, porque estamos nombrando todo el tiempo los sesgos de tal y estamos exigiendo una hiperexcelencia a los procesos restaurativos y transformativos que el otro no tiene. Entonces también cuidado. Y por último también hay una cosa que, ¿qué quieres que te diga? Yo es que esa visión de las víctimas, claro que hay que evitar la revictimización, pero también es que los procesos que sanan conllevan riesgos. Y no se puede proteger, no nos podemos proteger de todo eso. Y creo que eso es por eso decía las cuestiones subjetivas, de cómo se subjetiva el daño, cómo se producen esas subjetividades hiperfrágiles a las que se les impide arriesgarse a situaciones que pueden ser dolorosas, incluso pueden ser a veces equivocadas, es que nos podemos equivocar en esos procesos. Y eso no quiere decir, o sea, no hay nada peor para una víctima, para una persona que ha sufrido o que hemos sufrido una violencia grave, que esa mirada condescendiente de la hiperprotección y de que nos traten como una especie de algo que se va a romper. Eso es para el general de las víctimas, para las víctimas que quieren colocarse, o para las personas que no hablan en nombre de las víctimas, o las víctimas que quieren colocarse en un lugar instaurado allí para hacer una especie de capital simbólico de la victimización. O sea, para la performance victimista hay un tipo de situaciones, pero para la mayoría de personas que sufren y sufrimos la violencia, creo que la mirada condescendiente y paternalista esta de cuidado, no te arriesgues a esto porque esto es muy peligroso, cuando realmente además está comprobado que hay un nivel de, no solo de eficiencia, sino además de curación tan importante, creo que tiene que ver mucho también con todas esas ideas en torno a las víctimas y a cómo se nos entiende, ¿no? Y creo que ahí hay algo que romper muy importante, y de ahí lo importante de nombrar y explicar estos procesos 10.000 veces, pero cuidado también con la exigencia que tenemos hacia aquí y que no tenemos hacia la otra parte, ¿no? Que a veces... Muchas gracias, porque hay sistematizado un montón de cosas interesantísimas. Quedan 5 minutillos y yo voy a seleccionar. ¿Vale? Si queréis nos metemos un poquito en qué opciones de intervención se plantean en materia de violencia sexual. Antes ha citado Pepe la eficacia precisamente en ese terreno, en tu experiencia, y por si lo puedes ilustrar un poquito. ¿Vale? Vale. Hay muchas experiencias en nuestro país y fuera de él. Yo me voy a remitir a las que yo he facilitado en primera persona, porque ahí sí que no hay margen ninguno de confusión. Como os contaba antes, uno de los casos fue un interno que había hecho él por su cuenta y con la ayuda de la psicóloga de la prisión, un proceso claro de responsabilización. Fijaos qué interesante, él durante el proceso penal niega los hechos. Esto es un común, niega los hechos en el proceso penal, está en su derecho, es su estrategia de defensa, por dentro sabe lo que ha hecho. Una vez que ya la sentencia es firme, digamos que la partida judicial ha finalizado, él se puede abrir a la verdad, a su verdad honda y a la que realmente sostiene la víctima del principio, ¿no? Y a partir de ahí entonces es cuando él solicita que le acompañen, solicita participar en un proceso restaurativo. Yo le acompaño y toco la puerta de la víctima, se lo planteo a la abogada. Afortunadamente me encuentro con una abogada que conoce de esto, que lo ve bien y me dice: yo voy a encargarme de ver si ella está en condiciones o no de participar en esto. Pasa un tiempo y me responde que no la ve todavía en condiciones de participar en algo así. Bien.
Entonces lo que hago es buscar a una víctima de violencia sexual que conocía de otra cosa y entonces le planteo la posibilidad de hacer ese encuentro con este chico que había hecho todo este recorrido. Me dice que sí, lo preparamos, lo facilitamos, salió muy bien, fue una experiencia muy bonita y, como digo, tiempo después esto permitió a ella dirigirse a quien la había victimizado a ella directamente, un ex que había abusado de ella en muchas ocasiones, pues todo aquello que no se había atrevido a decirle nunca, ¿no? Entonces, digamos, una experiencia restaurativa en sí misma posibilita, permite, empodera y potencia otro tipo de situaciones que siguen, digamos, como sanando la violencia inicial. Esta sería una experiencia. Otra que tuvo lugar aquí en Sevilla, en el centro penitenciario, en uno de estos talleres restaurativos que os contaba, pues 3 de ellos habían cometido el delito de violencia sexual a menores de edad. Un delito además súper mal visto dentro de prisión. Al inicio del taller hubo 2 penados, 2 internos que en privado me cogieron y me dijeron: mira, yo no voy a hacer el taller, me gustaría hacerlo, pero no me atrevo a hacerlo porque esto es un delito muy, muy feo, que está muy mal visto aquí por los propios internos y por lo tanto yo no voy a contar lo que yo he hecho para que lo sepa toda la cárcel, así que yo me voy. Vale. Estos 3 se quedaron, estos 3 contaron lo que habían hecho, sostuvieron en el grupo la reacción de algunos de ellos, que evidentemente pues, fue una reacción también de rechazo a esa conducta. Finalizaron el taller y, bueno, evidentemente nos encontrábamos con la limitación legal de la orden de alejamiento, la pena auxiliar de alejamiento que tenían respecto a sus víctimas. No podíamos intentar ni siquiera un proceso restaurativo con ellas, ¿no? ¿Qué hice? Contacté con una entidad de personas víctimas de abusos sexuales en la infancia, ¿no? Mujeres que llevaban muchos años trabajándose a nivel terapéutico los abusos que habían sufrido cada una de ellas, ¿no? Historias tremendas. Bueno, pues estas mujeres, 4 de ellas aceptaron participar, hicimos un círculo restaurativo en un salón de actos muy parecido a este, pero dentro del Centro Penitenciario Sevilla 1. Fue una experiencia potentísima, espectacular, nos llevamos 4 horas allí, todos, lloramos muchísimo todos y salieron muy, muy satisfechas, ellas 4 y ellos 3 de la experiencia, ¿no? Recuerdo que un par de meses después yo fui a visitarla porque es una entidad de Málaga. Allí querían que les hablara un poco más de justicia restaurativa, no sé qué, y estaban todas las personas que componían la asociación y como una de ellas me había dicho, una de las que había participado me había dicho: yo me sentí un poco desleal con mi grupo participando en un espacio con agresores sexuales. Esto es muy habitual, tú lo has mencionado también antes, ¿no? A veces parece que el hecho de que yo me acerque al agresor parece como que yo estoy de alguna manera fallándole a mi grupo, al grupo que me ha dado calor, que me ha dado comprensión, que me ha dado también salud a todos los niveles, ¿no? Y aproveché para preguntarle a todas las que estaban allí presentes, alguna, sabiendo ya la experiencia que habían vivido vuestras compañeras y lo que allí se puso en juego, lo que esto ha posibilitado en un lado y en el otro, ¿alguna se siente que se le haya faltado el respeto, se le haya faltado la lealtad, al compañerismo, al apoyo, porque éstas hayan participado en esto? Ninguna levantó la mano, ninguna expresó esto en sí, pero me resultó muy interesante que se pudiera verbalizar en el grupo y que ese mecanismo de deslealtad que me parece que en algunas ocasiones más puede saltarnos, pues que sepamos que bueno, pues que es una cuestión interna que conviene hablarla, porque hablándola y ventilándola pues seguramente se recoloca todo en su sitio, como así se hizo allí, ¿no? Y la última experiencia, muy brevemente, esto fue en la provincia de Cádiz, fue un tema gravísimo, una agresión sexual continuada sobre una niña de 5 años hasta que tenía 15 años por parte de estas cosas suelen ocurrir dentro del entorno familiar o cuasi familiar. Esto era cuasi familiar, eran los vecinos del pueblo, casa con casa, íntimos amigos, padres y los hijos también, ¿no? Entonces el agresor tenía 10 años más que la víctima y bueno, pues una situación gravísima, como podéis imaginar.
Cuando la chica se atrevió a contárselo a un primer novio que tuvo, el novio le dijo que ya, esto es muy fuerte, esto no se lo has dicho a tu madre. Se lo dijo a la madre le dijo, esto es muy fuerte, tenemos que ir a denunciarlo. Formularon la denuncia y eso fue, bueno, pues fue otro proceso de victimización, ¿no? Se produjo una ruptura a nivel del pueblo entre los que estaban a favor de la familia de denunciante, los que estaban a favor de la familia denunciada. Bueno, no me alargo, la historia sería muy, muy larga, pero no me alargo. El caso es que finalmente en el juicio la creyeron a ella, a él lo condenaron, 17 o 18 años de cárcel, pero claro, llega un momento que él empieza a salir de permiso y ella se lo encuentra un día por el pueblo. A ella se le reactiva todo, absolutamente todo, entra en shock emocional y empieza a remover cielo y tierra. Es una mujer con una energía brutal, llamando a las puertas de todo el mundo a ver quién le podía ayudar porque no podía ella sostener el encontrarse con ese tío otra vez en el pueblo, ¿no? Entonces, entre otras puertas, llamó al presidente de la sala del tribunal que condenó al agresor. Y este le dijo, yo ya no tengo más nada que hacer, yo ya dicté mi sentencia y punto, ¿no? Realmente con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano es así. Este hombre ya había hecho su trabajo, lo que pasa es que le faltó también un nivel de empatía notable. Esta chica se sintió muy mal después de aquella atención prestada por el magistrado y siguió llamando a las puertas y al final pues dio con una que era el Centro de Inserción Social de Algeciras, donde nosotros ya realizábamos talleres restaurativos. La directora me contactó, me dijo que si podíamos hacer algo y entonces acompañé un proceso restaurativo entre ella y el agresor, que estaba en el CIS de Algeciras en ese momento cumpliendo ya en 3er grado su condena. Bueno, ¿qué beneficio tuvo ella de eso? Pues que él le reconoció la verdad de los hechos, que había sido negada también durante el procedimiento penal, que él se responsabilizó, que él le escribió una carta en la que le expresaba todo esto, porque no fue posible el encuentro presencial por situaciones diversas. En fin, ella obtuvo en el proceso restaurativo mucho más que lo que había obtenido en el proceso judicial, ¿no? Y no me alargo. Nos tenemos que ir, aunque nos quedaríamos, ¿verdad?, escuchándolos a ellos dos. Muchísimas gracias por vuestra generosidad y por seguir con los pies en el barro. Muchas gracias.